Hola, vamos a ver algunos ejemplos de ecuaciones fraccionarias, empezando con ecuaciones que no tienen variables en el denominador. En estos casos tenemos que encontrar su mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo que se va a calcular entre los denominadores. Entonces, por ello vamos a tomar a 2, a 6 y a 3. Vamos a calcular su mínimo común múltiplo. En estos casos se dice mínimo común divisor. Entonces vamos a ver, vamos a calcular mitad, 6 tiene mitad que es 3, bajamos el 3, sacamos tercera y nos queda 2 por 3, 6. Ese es nuestro denominador. El denominador tiene que colocarse a ambos lados de la igualdad porque va a ser un denominador común. Y recuerden que para homogenizar lo que hacemos es dividir cada denominador entre sí, digamos 6 entre 2, perdón, y el resultado lo vamos a multiplicar por el número que hay arriba, que es 3. Entonces empezamos. Vamos a escribir 3x acá. El número que resulte de esa división que acabamos de hablar va a ser el que va a multiplicar a el 3x. Entonces, por ejemplo, 6 dividido entre 2, 6 dividido entre 2 es 3, entonces ese 3 que resulta va a multiplicarse por 3x, que es el número que está en el numerador, valga la redundancia. Más, sigue ahí, ¿verdad? Ahora sigue un 5. Ahora vamos a ver por qué número hay que multiplicar. En este caso sería dividir 6 entre 6, y 6 dividido entre 6 es 1. Entonces escribe un 1 por acá. Ahora continuando, se hace lo mismo al otro lado. Lo que pasa es que ahí solo hay un denominador. El número que va a resultarnos de esa división que acabamos de explicar va a multiplicarse por 2x menos 2. Entonces vamos a dividir 6 entre 3, que es 2, y lo multiplicamos por acá. Entonces hacemos las operaciones que quedan indicadas en el numerador, que serían, vamos a colocar el mismo denominador, que más adelante vamos a ver que eso se quita, se cancela. Vamos a multiplicar primero 3x por 3. 3x por 3 son 9x. Más, ahora vamos a multiplicar 5 por 1. 5 por 1 es 5. Y continuamos. Ahora hay que hacer una distribución. La distribución sería 2 por 2x y 2 por menos 2. Y eso nos va a dar como resultado 2 por 2x, 4x, y 2 por menos 2, menos 4. Ahora sí, resulta que tenemos denominadores iguales a ambos lados de la igualdad. Entonces aquí pasa una situación. Si nosotros multiplicamos por 6 a ambos lados, va a quedar un 1. Y al multiplicar un número por 1, al ser un elemento neutro en la multiplicación, simplemente se quitaría, ya no se escribiría. Es decir, nosotros si llegamos y pasamos a dividir, por ejemplo, a multiplicar, por ejemplo, el 6 al otro lado, que está dividiendo, resulta que quedaría una multiplicación ahí, que nosotros solo cancelaríamos estos números y entonces ya solo se trabajaría con lo que está en el denominador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, a partir de ahora, como ya homogeneizamos los denominadores, como vimos, al pasar a 6 a multiplicar a cualquiera de los dos lados se cancela. Entonces simplemente vamos a trabajar con lo que está en el numerador, que es 9x más 5, igual a 4x menos 4. Entonces ahora vamos a pasar a restar el 4x para tener elementos que sean semejantes al mismo lado de la igualdad. Aquí me queda menos 4, pasa a restar el 5, hacemos la resta, esto nos queda 5x igual a menos 9, y pasa a dividir el menos 9 entre 5. Y no hay que hacer ninguna prueba en este caso, simplemente la solución es menos 9 quintos. Esa sería la solución de este primer ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo muy similar. Siguiendo la lista de ejercicios que tenemos por acá, o los ejemplos que vamos a desarrollar, tenemos una situación similar. Vean que es una ecuación fraccionaria. Entonces yo tomaría, hay que calcular su MCM, su mínimo común múltiplo, y
¿Entre quiénes? Entre 6, 8 y 8. Entonces los tomamos. Vamos a reducir mitad de 6, 2, 3, perdón, mitad de 8, 4, mitad de 8, 4. Puedo sacar tercera, 1 bajo el 4. Ahí como los dos tienen cuarta, puedo sacar cuarta de una vez o bien tomar a 2 dos veces. Entonces saco cuarta de una vez, 1, 1 y 1. Y hacemos las multiplicaciones, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24. Entonces ya tenemos cuál es el común denominador. El común denominador iría a ambos lados de la igualdad. Entonces 24 y 24, recordemos que nosotros tenemos una... Vamos a correr esto para que haya más campo porque es un poco más grande. Recordemos que ese 24 va a servir a ambos lados de la igualdad. Entonces tomamos, es una operación sencilla. Simplemente el número que está arriba, que es k al cuadrado menos 1, va a multiplicarse por el resultado de dividir 24 entre 6. Si yo divido 24 entre 6, eso me va a dar 3. ¿Por qué? No, mentira, 4. Porque 6 por 4 es 24. Entonces tomamos 4 y lo escribimos acá. Ese es el resultado de la división. Ahora, cuando nosotros dividimos, ahora tenemos que hacer el que sigue. Hay un menos y un k más 1. Vamos a ver qué número es el que va a multiplicar al k más 1. Ahora vamos a dividir 24 entre 8. Eso ahora sí nos da 3. Y ese número multiplica al k más 1, que es el que está arriba. En el otro lado de la igualdad, 3k más 5 va a ser multiplicado por el resultado de dividir 24 otra vez entre 8. 24 entre 8 es 3, entonces va a multiplicarse por acá. Ahora bien, ya una vez que tenemos resuelto esas operaciones, vemos que hay un 24 a ambos lados de la igualdad. Entonces, como vimos anteriormente, simplemente vamos a quitarlo y vamos a trabajar con lo que está en el numerador. Vamos a distribuir el 4 y vamos a distribuir el 3. Aquí también se distribuye el 3. Entonces vamos a efectuar esas multiplicaciones. 4 por k al cuadrado es 4k al cuadrado. 4 por menos 1 es menos 4. Menos 3. Aquí vamos a decir menos 3 porque es 3 y aquí hay un negativo. Entonces por eso vamos a decir menos 3. Entonces menos 3 por k, menos 3k. Menos 3 por 1, menos 3. Y eso va a ser igual a, vamos a hacer la multiplicación al otro lado, que sería 3k por 3, que sería 9k. Y 3k, 3 por 5, que es 15. Ahora, las variables a un lado, los números a otro. Bueno, pero vemos que es una cuadrática. Entonces, más bien 4k al cuadrado menos 4 menos 3k menos 3. Y pasa a restar el 9k y pasa a restar el 15. Igualamos a 0. Ahora vamos a sumar los semejantes. 4k al cuadrado queda igual. Menos 3k menos 9k son menos 12k. Menos 4, ahora hay que sumar menos 4, menos 3, menos 7, menos 15, menos 22. Entonces eso nos da menos 22 igual a 0. Aquí tenemos una situación con la cuadrática. Un consejo, se puede resolver así como está, incluso se puede resolver por fórmula general. Pero un consejo es que cuando ustedes puedan sacar un factor común, se saca el factor común. Es mucho más sencillo porque, como ven, entre 4 menos 12 y menos 22 tienen mitad. Entonces vamos a sacar el 2 a factor y nos va a quedar adentro 2k a la 2 menos 6k menos 11 igual a 0. Ese 2 va a pasar a dividir al otro lado, entonces me queda 2k a la 2 menos 6k menos 11 igual a 0 entre 2. 0 entre 2 nos va a dar 0. Entonces ya nos queda una ecuación más sencilla de trabajar. Vamos a ver si se puede hacer por inspección. Si no se pudiese hacer por inspección, la hacemos por fórmula general. Vamos a calcular el discriminante.
primero para ver cuántas soluciones tiene. Recuerden que no es necesario hacerlo, pero sí es deseable para saber cuántas soluciones tiene la ecuación. Vamos a ver, 2k al cuadrado menos 6k menos 11 igual a 0. Entonces vamos a ver. Primero vamos a ver si tiene A es 2, B es menos 6 y C es menos 11. Vamos a calcular su discriminante. Ese discriminante sería B al cuadrado menos 4 por A por C. Entonces el discriminante sería menos 6 al cuadrado menos 4 por 2 por menos 11. Vamos a sacar la calculadora para ayudarnos a resolver esa operación. Entonces vamos a ver. Vamos a ponerla por aquí. Entonces sería menos 6 al cuadrado, siempre entre paréntesis, menos 4 por 2 por menos 11. Eso nos da 124. 124 no es cuadrado perfecto. Entonces esta operación hay que resolverla necesariamente por fórmula general. Entonces simplemente vamos a hacer la fórmula general por acá. La fórmula general era x igual menos b más menos raíz de discriminante sobre 2 por a. Eso quiere decir que nos da, vamos a ver, aquí lo escribimos, menos b es menos 6 más o menos raíz de discriminante, que es 124, sobre 2 por a, que es 2 por 2. Entonces eso nos da como resultado, vamos a ver, 6 más o menos, la raíz de 124 la podemos calcular, hacer en la calculadora, es 2 raíz de 31. Entonces la escribimos por aquí, sobre 2 por 2, que es 4. Ahora recuerden que aquí había que tomar dos soluciones, una con la positiva, con la parte positiva, y otra con la parte negativa. Sin embargo, antes de hacerlo, vemos que todos ellos, el 6, el 2 y el 4, tienen mitad, entonces los vamos a calcular. La mitad de 6 es 3. La mitad de 2 es 1, entonces simplemente escribo 1 raíz de 31, pero no se escribe el 1. Y la mitad de 4 es 2. Entonces aquí tendríamos dos soluciones. Una solución que es 3 más raíz de 31 sobre 2, y una segunda solución que es 3 menos raíz de 31 sobre 2. Y no hay que probar nada, simplemente las soluciones serían ellas. Serían 3 más raíz de 31, vamos a ponerlo por acá. Esa es una. Y la otra, ella misma, pero para poner esto más a la izquierda. Y sería ella misma, pero con un signo negativo. Entonces vamos a arreglarle por acá y simplemente le cambiamos el signo. Y esa sería nuestra solución al final de cuentas. Vamos a marcarla por acá. Esa sería nuestra solución. Vamos a hacer entonces el problema que sigue, que es que ya viene una situación diferente. En el problema que sigue, vemos que hay variables en el denominador. Entonces, cuando hay variables en el denominador, sí cambia un poquito lo que hay que hacer. Primero que todo, hay que factorizar todos los denominadores. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, vamos a factorizar denominadores. En este caso, tenemos que identificar cuál es el método de factorización que más se ajusta a lo que nosotros necesitamos. Entonces, en este primer caso es factorizar denominadores. Entonces, vamos a ver, el R-2 no se puede factorizar, queda igual. Entonces lo escribimos por acá, R-2
menos, ahora el que sigue sí se puede factorizar por factor común, entonces, perdón, por diferencia de cuadrados. Entonces sería r al cuadrado y 4. Entonces, raíz cuadrada de r al cuadrado r y raíz cuadrada de 4, 2. Y recuerden que se tomaba uno sumando y otro restando. Continuando, podemos calcular el factor común entre 2 y 4, que eso es muy sencillo, mitad 1 y mitad 2, solo tienen en común un 2, entonces queda donde había un 2 queda 1r y donde había un 4 queda un 2, entonces así es como se factoriza esta expresión. Y luego se hace algo similar a lo que hicimos anteriormente, que es homogenizar. Para homogenizar la expresión, nosotros vamos a tomar en cuenta cuál es su común denominador, que en adelante le vamos a escribir por sus primeras letras, por sus siglas. Sería CD. Nuestro común denominador es todos los números que aparezcan en el denominador y si se repite alguno se toma el de mayor exponente. Entonces, r-2 sale, entonces aquí va a ir r-2. Aunque se repita, como son de igual exponente, entonces simplemente es el que se repite ahí es r-2. Luego también aparece r+2. Pero aparte de r+2 aparece un 2. Entonces ese 2 también hay que tomarlo en cuenta. Entonces vamos a ver aquí qué dice. Ese es el 2 que aparece. Y ese es nuestro común denominador. Y lo vamos a marcar por acá. Ahora, ¿qué hacemos con ese común denominador? Bueno, vamos a trabajar similar a lo que hicimos anteriormente. A ambos lados de la igualdad va a ir el mismo denominador, que es r-2 por r+2. Y al otro lado de la igualdad también va a ir r-2 por r+2. Ahora lo que vamos a hacer es dividir. Entonces, si nosotros dividimos 2r+2 entre r-2, se va a cancelar el r-2, que es el que tenemos similar, ¿verdad? Entonces, ese número que queda va a multiplicar al 7. Entonces, de nuevo, ¿quién se cancela entre ellos dos? Se cancela únicamente el r-2. Entonces, me va a quedar 2 por r+2 para multiplicar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer la multiplicación de ese 2 por r+2 menos, ahora un 6, y vamos a ver por quién se multiplica ese 6. Hay que dividir lo mismo, 2r-2 por r+2 por r-2, se cancela el r-2 y r+2, y me queda simplemente el 2. Entonces lo escribimos por acá, que es un 2 lo que queda. Luego, siguiendo, vamos a dividir este 2r-2 entre ese 2r+2. Nos va a quedar a multiplicar por el 3. Entonces, si nosotros dividimos estos dos, me va a quedar simplemente el r-2. Entonces, ese r-2 es el que vamos a escribir por aquí. Y ahora vamos a hacer las operaciones que quedan indicadas. Una situación aquí muy importante que hay que hacer antes de es describir las restricciones. Las restricciones suceden porque la división por 0 no existe. Entonces, ¿qué tengo que buscar yo? Tengo que buscar cuáles son los números que, si yo sustituyo en el denominador, hacen que se haga 0, porque la división por 0 no está definida. Entonces, sabiendo eso, yo tengo que, vamos a escribirlo por acá. Yo tengo que ver cuáles son los ceros, por ejemplo, del r-2, por eso lo igualo a 0. ¿Por qué el r-2? Porque está en el denominador. ¿Ya?
¿Cuál es el otro que está en el denominador? El r más 2. Entonces el r más 2 también debería tener un 0. Vamos a ver cuáles son sus ceros. Pasa a restar el 2, pasa a sumar el 2 y pasa a restar el menos 2. Entonces, ¿quiénes son los ceros de esa expresión? R igual 2 y R igual menos 2. Esas van a ser nuestras restricciones. ¿Y qué significa que sean las restricciones? Ese simbolito que está aquí significa diferente. Lo que significa es que si nos da, por ejemplo, una solución con 2 o con menos 2, hay que eliminarlas. ¿Por qué? Porque resulta que se harían 0, ¿verdad? Y no se puede dividir por 0 en el denominador. Entonces, nosotros lo que queremos, o lo que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Lo que debemos hacer es ya trabajar, una vez que calculamos las restricciones, vamos a trabajar únicamente con los elementos que hay en el denominador. Antes de haber calculado las restricciones, no se puede trabajar o no se pueden eliminar o quitar esos denominadores. Entonces, vamos a hacer las operaciones que quedaron indicadas. Yo sé que 7 por 2 es 14, por eso es que voy a multiplicar 14 por R, 14 por 2. ¿Está bien? Entonces, yo diría 14 por R, 14R. Y 14 por 2, 28. Menos, ahora vamos a hacer la multiplicación que aparece aquí, que es menos 6 por 2. Menos 6 por 2 son menos 12. Igual a, ahora hay que hacer esta distribución que es 3 por R y 3 por menos 2. 3 por R es 3R. Y 3 por menos 2 es menos 6. Ahora vamos a agrupar los números a un lado, las letras a otro. Queda 14R menos 3R igual a, ahora menos 6 más 12 menos 28. Y vamos a hacer las sumas y restas respectivas. 14R menos 13R son 11R. ¿Ya? Ahora hacemos las operaciones que hay al otro lado. Menos 6 más 12 son 6. 6 menos 28 es menos 22. Y entonces ahora vamos a pasar a dividir ese 11. Menos 22 entre 11 me da como resultado menos 2. Entonces aquí yo ya tengo la posible solución. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esa posible solución? Antes de establecerla como solución, tengo que verificar si está en las restricciones. Como vemos, R igual menos 2. Aquí tenía que haber un diferente. Y me da R igual menos 2 y resulta que era una restricción. Y como es una restricción, yo no la puedo tomar como solución. Por eso yo digo que la solución es conjunto vacío. ¿Ven? Se puede escribir conjunto vacío o también se puede escribir el conjunto vacío de esta manera. No se pueden poner juntas, nada más, o una u otra. Entonces, esta expresión no tiene solución porque la solución que nos dio, la posible solución que nos dio, es una restricción que ya habíamos tomado antes. Entonces, por eso decimos que no tiene solución. Ahora vamos a ver otro ejemplo con respecto a ese, que es el último que vamos a analizar hoy. Vamos a empezar de la misma manera, factorizando los denominadores. Entonces, factorizamos denominadores, serían x por x, 3 por 4, los dos los vamos a poner negativos para que nos dé menos 7. Ya nos va a dar lo del centro, menos 4x, menos 3x, menos 7x. Ahí está la del centro. Los otros dos ya están factorizados. Entonces empezamos describiendo lo siguiente. Nos queda x menos 4 menos 16 sobre x menos 3 por x menos 4 igual a x al cuadrado por x menos 3. Recuerden, primero factorizar, importantísimo.
Ya están factorizadas. Ahora, segundo, homogenizar. Y para homogenizar nosotros necesitamos el común denominador. Y el común denominador en este caso serían todos los elementos que aparecen en el denominador. Y al igual que si fuera una suma de fracciones, se toma si se repite el de mayor exponente. Vea que aparece el x menos 3 y aparece el x menos 4. Por eso es que nosotros tomamos como común denominador a ellos dos. Entonces, estos son los pasos. Vamos a cambiar esto. Estos son los pasos. Ya los tenemos. Ahora viene otra parte muy importante que es calcular sus restricciones. Pero esto lo hacemos cuando ya tenemos la homogenización del denominador. Entonces vamos a hacer la misma operación que hicimos antes. Para homogenizar a ambos lados de la igualdad vamos a tomar el mismo común denominador, que es x menos 3 por x menos 4. X menos 3 por x menos 4. ¿Ven? Ahora vamos a hacer la división. Esa división entre denominadores es para saber por quién se va a multiplicar, por qué elemento se va a multiplicar el numerador. Entonces yo divido x menos 4 entre x menos 3 por x menos 4 dividido entre x menos 4. Se cancela el x menos 4 y me queda únicamente el x menos 3. Menos, dice ahí 16 por, hacemos lo mismo, dividimos esto entre esto, me da 1. Entonces por 1. Hacemos lo mismo en el otro lado. Está x al cuadrado, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por lo que me quede de la división que vamos a hacer, que es x menos 4 por x menos 3 y x menos 3. Se cancela el x menos 3 y me queda únicamente el x menos 4. Ahora vamos a calcular esas restricciones que estábamos hablando hace un rato. Las restricciones son los números que hay en el denominador, los ceros del denominador. Entonces, ¿quiénes son los ceros de ese denominador? Vamos a ver. Los ceros de ese denominador es igualar al x menos 3 con 0 y al x menos 4 con 0, que son los números que están en el denominador o bien los que son parte del común denominador. Despejamos y ya sabemos cuáles son esas restricciones. Entonces las restricciones son que x tiene que ser diferente a 3 y que x tiene que ser diferente a 4. Eso es muy importante. Y ahora, sabiendo eso, vamos a quitar ahora sí los denominadores. Ya no hace falta que estén, ya hicimos sus restricciones. Sí, eso sí, hay que tener cuidado que estas restricciones no se den en la solución. Entonces ahora vamos a multiplicar estas expresiones. Eso me da x a la 2 por x a la 3 menos 3 por x a la 2, 3x a la 2 menos 16 por 1, 16. Y ahora multiplicamos acá x a la 2 por x a la 3, x a la 2 por menos 4, menos 4x a la 2. Ok, entonces aquí vemos que hay el mismo número x a la 3 y x a la 3 a ambos lados de la igualdad con el mismo signo. Si usted pasa el x a la 3 de lado y lo coloca a la par del x a la 3, le va a quedar x a la 3 menos x a la 3, por eso se va a cancelar, por eso desde aquí lo vamos a quitar. Entonces vamos a trabajar con el resto de números. Igual no pasaba nada si usted escribía, a ver, x a la 3 menos 3x a la 2 menos x a la 3 menos 4x a la 2. Vamos a pasar al 16. Y vean que estos dos se cancelan. Entonces daba igual donde lo cancelaran. Entonces ahora nos queda nada más menos x a la 3x a la 2 menos 4x a la 2. Entonces eso nos va a dar menos 7. Me va a dar menos 7 y menos 7x a la 2. Entonces lo vamos a escribir por acá. Vamos a ver. Lo vamos a escribir por acá, menos 7x a la 2.
y al otro lado igual a 16. Ok, entonces, una vez que tenemos eso, vamos a resolver esa expresión. Vamos a pasar a dividir ese negativo, ese número negativo. Vamos a hacer una revisión rápida de esto. Siempre ustedes tienen que tener cuidado, digamos, cómo están haciendo las expresiones y cómo las están representando. En este caso, nosotros tenemos x a la 2 por x me da x a la 3, x a la 2 por menos 3 me da menos 3x a la 2, menos 16, al otro lado nos queda x a la 2 por x, que es x a la 3, x a la 2 por menos 4, que es menos 4x a la 2, aquí hay un error de signo. Cuando pasamos el menos 4x a la 2, tenía que pasar positivo. Yo lo pasé negativo, por eso es que hay un errorcito, digamos, a la hora de la suma. Ahora sí, haciendo la suma de nuevo, nos queda, se cancela x a la 3 y el menos x a la 3, y me queda menos 3x a la 2 más 4x a la 2, me queda x a la 2. Ahora sí. ¿Igual a quién? Igual a 16. Ahora lo que vamos a hacer es sacar raíz a ambos lados. Cuando nosotros sacamos raíz, recuerden que siempre va a salir un valor absoluto. Por eso siempre hay que tomar un más y un menos. Entonces en este caso va a salir más y menos 4. Entonces tenemos dos soluciones. Puede ser 4 o puede ser menos 4. Pero vamos a revisarla con respecto al número que teníamos nosotros en las restricciones. Vemos que hay un número que coincide, el x igual a 4, bueno, más bien, la restricción tenía que ser x diferente a 4 y la solución nos da x igual a 4. Por tanto, solo nos queda una solución. La única solución que nos queda es menos 4. Entonces, así quedaría la expresión ya resuelta. Esta sería nuestra solución, ya verificada con las restricciones. Entonces, así quedaría esta expresión. Cualquier cosita, recuerden que estamos para servirles. Si me